Buenas noches, vamos a dar inicio con la clase de hoy, pero vamos a esperar de- con carácter previo unos 2 o 3 minutitos a que se nos conecten los compañeros para poder eh, dar comienzo, ¿no? Hasta mientras vamos a abrir el material pertinente. Buenas noches, vamos a esperar un minutito más a que se nos conecten los compañeros para poder dar inicio. Hasta mientras no se olvide poner su nombre en el chat grupal para contabilizar la asistencia y vamos a estar abriendo el material pertinente, ¿no? La ley, el decreto reglamentario, también las diapositivas y ya está. No, no es. Esto es. Entonces, bueno, vamos retomando. Ya habíamos visto la primera parte del tema, ¿no? El- la definición del notario como funcionario público que ejerce de manera privada, ¿verdad? Lo que establece nuestro artículo 11 de la ley 483, ¿no? Que asesora excepcionalmente en el marco de sus funciones, interpreta y da forma legal a la voluntad de las partes, los interesados, elabora y redacta los instrumentos públicos y realiza los trámites en la vía voluntaria notarial. Además, tiene que fijar su residencia fija en el lugar de su nombramiento o en la localidad, en una localidad próxima, ¿no? También habíamos visto las características, profesional del derecho, ¿no? Otorga fe pública por cuenta del Estado, asesora permanentemente a la sociedad, interpreta y da forma legal, autor del instrumento público, realiza trámites, ejerce de forma privada. Todo eso ya lo habíamos explicado, ¿no? En cuanto a las características que establece el Decreto Supremo 2189, también habíamos eh, revisado cómo se categorizan las notarías, cómo antes se categorizaban en primera y segunda clase, luego se ha eliminado la categorización y se ha establecido lo que ahora está en vigencia, ¿verdad? Solo notarías de fe pública. Ya habíamos visto que no se admite injerencia en cuanto a el notario tiene que solamente asesorar a las partes bajo el principio de legalidad, ¿verdad? Y no bajo ninguna relación de dependencia. También en cuanto al ámbito territorial, ¿no? Se puede decir que el notario tiene cierta jurisdicción, entre comillas, ¿verdad? Que no puede exceder, ¿no? Y este ámbito territorial para su funcionamiento viene dado por la división entre distritos judiciales que se realiza, ¿no? Entonces, está el cercado, Sacaba, Quillacollo, ¿no? Todos los notarios expiden los documentos con la misma calidad. No existe una diferencia entre un documento y otro de un notario a otro, ¿no? Sino que lo que cumplen es una jurisdicción territorial o un ámbito territorial para el cumplimiento de sus funciones, ¿no? Y está prohibida la asignación de más de un ámbito territorial a un solo notario. Pero en casos excepcionales se autoriza esta asignación, ¿verdad? Como ya habíamos explicado, que en una población alejada no exista este notario, ¿verdad? Entonces el notario de la localidad más próxima hará o cumplirá las funciones notariales en ese ámbito territorial, ¿no? Ahora sí, este ámbito territorial más próximo tiene buenas noches, tiene más de un notario, no se le puede asignar la ampliación de ámbito solamente a un notario, sino a todos los que funcionan en aquella localidad más próxima.
Ahora, em, estábamos por aquí justamente. eh, el notario desempeña una función pública de acuerdo a una ley especial, ¿no? Por eso es un funcionario público. Tiene su propia ley, que es la 483. Es portador de la fe pública. Entonces, si no fuera un funcionario público, no podría portar la fe pública, ¿verdad? Porque el Estado no va a delegar la fe pública a un particular que ejerce de manera privada. Entonces, desde ese punto de vista, tiene que eh, ser un funcionario público, ¿no? Entonces, es portador de esta fe pública de la que es titular el Estado, ¿no? Y entre otras atribuciones, también es un custodio de los archivos notariales de propiedad del Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Ahora, como profesional privado, ¿verdad? Es un profesional libre del derecho que desempeña una función pública. Prueba de ello es que emite factura, ¿verdad? Por los honorarios o por los ingresos que tiene por la función notarial, ¿verdad? Entonces, no se puede negar ese carácter privado en el notario de fe pública. Ahora, como profesional del derecho, bueno, asesora a quienes reclaman sus servicios, pero cuando asesora no puede cobrar más por el asesoramiento, ¿verdad? Los únicos ingresos del notario provienen de, eh, de los honorarios que se cobran por el ejercicio o por los otorgamientos o la elaboración de las escrituras públicas, las cartas notariales, las notificaciones con estas cartas, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver con las atribuciones establecidas para el notario de fe pública en la ley del notariado plurinacional, porque no puede hacer tampoco poner en su firma cualquier cosa el notario. Por ejemplo, si tú quieres legalizar un documento, no te vas a ir al notario, ¿verdad? Eh, Si quieres legalizar un plano, irás a la alcaldía. Si quieres legalizar un título, también. Si quieres legalizar un testimonio de derechos reales, irás a derechos reales, ¿verdad? Eh, si quieres autenticar copias del juzgado, irás al juzgado pertinente. No, pues no vas a llevar estos documentos al notario y decirle, póngamelo su firma, ¿no? Solamente para revestir ese carácter de público, ¿no? El notario no puede realizar estos otorgamientos de ese modo que acabamos de describir. Ahora, desde el punto de vista privado, también se señala que la notaría es una oficina propia y no es un establecimiento de propiedad pública, ¿no? Las notarías eh, no están en un inmueble público, ¿verdad? No están en un lugar de propiedad del Estado y tampoco es contratado por el Estado como cuando alquilan algunos edificios y algunas oficinas para que funcionen algunas ventanillas o instituciones. No se encuentra bajo este régimen, sino que es el notario el que de manera privada tiene que buscar y encontrar bueno, buscar y encontrar, ¿verdad? El lugar pertinente y realizar el contrato y pagar el mismo su alquiler, ofrecer la garantía y todo lo que conlleva estas obligaciones. Y el notario eh, es responsable personalmente por su conducta, ¿no? Y no lo es así el Estado. También como notario, ¿verdad? Como profesional del derecho que ejerce la función notarial, los notarios se asocian en un ente colegiado que se llama Asociación Nacional de Notarios, ¿no? Entonces, esta es una institución no gubernamental para proteger los derechos individuales, ¿verdad? Y profesionales de los profesionales abogados que están en el ejercicio de la función notarial. Ahora, también como profesional privado, no puede encontrarse en dependencia económica a otro notario, ¿no? Porque esto afectaría ya a los otorgamientos. Ahora, ¿qué quiere decir no ejercer en interés propio? Quiere decir que cuando tú participes en una escritura pública y seas notario, no puedes realizar escritura pública o elaborar escritura pública en tu misma notaría. Tienes que recurrir a otra notaría. Entonces,
Puntualmente, la ley, en su artículo 42, señala que las notarias y los notarios de fe pública están prohibidos de autorizar una escritura pública en la que tengan interés o los solicitantes sean sus parientes, ¿no? En caso de ser la única notaría en un ámbito territorial, deberán acudir a la notaría de fe pública próxima, el cual, advertido de su situación, dejará constancia y brindará el servicio requerido, ¿no? Entonces, en caso de que el notario quiera firmar o necesite, por ejemplo, declararse de herederos, ¿verdad? O realizar un reconocimiento de firmas, no puede hacerlo en su misma notaría, ¿no? Entonces tiene que ir a buscar una, eh, tiene que ir a buscarse un colega notario o notaria, ¿verdad? Exponerle la situación y esta advertida de la situación va a expedir la escritura pública, pero no solo se va a advertir la situación, sino que va a dejar constancia, ¿verdad? Va a decir ante mí, doctora, notario de fe pública número 21 del cercado Cochabamba, ¿no? En mérito a la minuta y a que tomando en cuenta eh, que una de las partes suscribientes es notario de fe pública y de acuerdo al artículo 42 de la ley, todo eso tiene que estar en la escritura pública, ¿verdad? Por eso tiene que dejar constancia, se dice, y al dejar constancia va a brindar el servicio requerido, ¿no? Entonces, eh, no puede negarse, ¿verdad? Pero como está en suplencia, necesita eh, más documentación que cuando vamos de manera personal. Ahora, en cuanto a la residencia del notario, ya hemos visto esto, ¿verdad? Eh, Debe establecer la residencia en el lugar de su designación o en la localidad más próxima, acreditándose la misma en el momento de su posesión. ¿Cómo se acredita? Con un título de propiedad o folio real a mi nombre. ¿No? Me compré un departamento porque me han nombrado notario, pero eso casi no pasa, ¿no? ¿Cómo más puede acreditar que vive en esa localidad o en ese lugar donde está la notaría con un contrato de anticrédito o con un contrato de alquiler también, ¿no? Entonces, de esa manera puede el notario acreditar su residencia y llegar a ser posesionado. Ahora, en cuanto a la oficina notarial, ¿no? Eh, uno, tiene que ser exclusiva para la toma de firmas, ¿verdad? Y para que vayan las partes. Eh, y dos, tiene que cumplir con ciertos requisitos técnicos, ¿no? Para poder ofrecer un servicio de calidad. Entonces, como podemos deducir, ¿no? La calidad en el servicio no solamente se la extrae de- del profesionalismo, ¿verdad? De la actitud profesional, sino también se requieren recursos y condiciones mínimas para poder prestar una atención de calidad. Ahora, vamos a ver estas oficinas notariales a las que nos estábamos refiriendo y que contrata de manera individual el notario, ¿verdad? Que está compuesta por la oficina del despacho notarial y la oficina del archivo notarial, ¿no? Tienen que tener condiciones mínimas para ser aprobadas antes de su posesión, ¿verdad? Entonces, ¿qué condiciones tienen que tener? Tienen que contener un ambiente exclusivo de atención al usuario y otro destinado al archivo, como les decía, ¿no? Entonces, la oficina de notario tiene que ser, eh, por ejemplo, eh, en la oficina 403 del edificio X, ¿verdad? En el cuarto piso. Entonces, el,
el archivo notarial, ¿verdad? Tiene que estar ahí al ladito. Y si no está ahí al ladito, por lo menos tiene que estar en el mismo piso. Entonces, y no puedes recepcionar o recabar las firmas en las oficinas del archivo notarial. Esas oficinas están prohibidas para la atención al público. Y también en cuanto a las condiciones, lo que les mencionaba, ¿verdad? Para poder prestar una atención de calidad, ¿verdad? El notario, la notaria o el notario deberá contar con equipos técnicos adecuados para implementar las herramientas informáticas del notariado plurinacional. Y la dirección departamental va a ir de inspección para verificar el cumplimiento de estas condiciones y luego autorizar recién el funcionamiento de la notaría. Entonces, después de cumplir, como hemos visto en la anterior clase, lo que dice el 234 de la Constitución, ¿verdad? El 12 de la Ley 483 y haber ofrecido la garantía y la fianza, ambos, ¿verdad? Después todavía tengo que presentar un inmueble, unas oficinas, ya sea alquiladas o propias, que cumpla con las características que aquí me establece. Ahora, en cuanto a la verificación del cumplimiento, ¿no? Esto nos lleva a deducir de que eh, es una gran inversión, pues la notaría, ¿verdad? Tienes que ofrecer la garantía, tienes que ofrecer la fianza, tienes que ponerte a cursos, tienes que haber ejercido 6 años, ¿verdad? Después tienes que cumplir todo lo que señala la Constitución Política del Estado. Luego tienes que, por último, ¿qué va a pasar? Aparte de todo eso que tienes que cumplir y recabar certificaciones y gastar dinero además para tu educación complementaria en derecho notarial, todavía tienes que gastar un gastito más, ¿verdad? Y si no, no te van a posesionar. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que contratar la oficina o comprarte, ¿verdad? Al ladito o en el mismo piso tiene que estar el archivo, tienes que tener escritorios, computadoras, impresoras, anaqueles, sello seco, tampos, tienes que tener cuadernos para el registro. Entonces, el- desde el punto de vista económico también, el, eh, el, desde, digamos, desde el punto de vista económico, ¿no? Es una limitante más, ¿verdad? Ofrecer estas condiciones de las oficinas notariales y que nos inspeccionen antes de la posesión. Ya me rajado en el examen, ya he aportado todo lo demás y estito más tengo que gastar, ¿no? Entonces, aquí están los requisitos que se necesitan para que me nombren notario de fe pública, ¿no? Y son varios en realidad, ¿no? Son estos 7, ¿verdad? Que ya estos son comunes para todo funcionario público, ¿no? La nacionalidad, ¿verdad? Que no establece, ¿verdad? Si tiene que ser adquirida o tiene que ser de origen, ¿no? Entonces, puede ser nacido o puede ser nacionalizado, ¿no? Mayor de edad, cumplido con los deberes militares si eres hombre, no tener pliego de cargo ejecutoriado ni sentencia condenatoria en materia penal, pendiente de cumplimiento, ¿no? Ahora si es cumplido ya. No estar comprendido ni comprendida en los casos de prohibición o incompatibilidad, estar inscrito en el padrón electoral, o sea, haber votado en la última elección y hablar al menos 2 idiomas. Eso no tiene, bueno, el, no representa mucha inversión, ¿verdad? Luego empieza el gasto, ¿verdad? 6 años de ejercicio profesional, que no te hayan sancionado en el ejercicio público de la función pública, de la abogacía o del servicio notarial. Tienes que tener título de formación complementaria, o sea, diplomado, maestría, doctorado en Derecho Notarial. Haber participado de la convocatoria pública y aprobado, o sea, haber recabado todos tus certificados, ¿no? Rehab, CIPASE, eh,
de incompatibilidades, hacer tus declaraciones juradas, ¿no? Y luego de ello, eh, participas del examen, te sacas entre las mejores notas y te van a nombrar, ¿verdad? Será nombrado para ejercer el servicio notarial el postulante que obtenga la máxima puntuación conforme a la cantidad de oficinas vacantes, ¿no? Pero una vez más, ¿verdad? Si no ofrezco las garantías, la garantía, la fianza, ¿verdad? No constituyo mi domicilio en la localidad del nombramiento, no armo, no pongo mi oficina con las condiciones mínimas, no voy a poder ser notario. Ahora, ¿cuáles son las incompatibilidades? ¿No? O sea, ¿qué no se puede hacer mientras eres notario? No puedes ser abogado en ejercicio libre, no puedes ser funcionario público en ninguna otra repartición pública. Lo único que puedes hacer es la docencia universitaria, ¿no? Siempre y cuando no interfiera con los horarios que establezca la DIRNOPLU para el funcionamiento de las oficinas notariales, ¿no? Ahora, otras incompatibilidades, ¿no? No puede legalizar documentos que sus originales no estén en sus archivos. No puede ejercer funciones fuera de la jurisdicción. No puede ejercer profesión ni cargo público alguno, ¿verdad? Solamente ser notario, ¿no? Eh, no puede ser registrador de derechos reales, obviamente si no puede ejercer otro cargo. No podrán extender escrituras en las que sean parte o tengan interés, ¿verdad? Hemos visto que tienen que recurrir a otro notario de fe pública y no pueden deshacerse de ninguna minuta, ¿no? El, eh, el archivo notarial, ¿verdad? Que está compuesto de las matrices de los otorgamientos desde que se ha establecido la notaría, o sea, desde la fundación de la notaría, tienen que ser conservados por los notarios de fe pública, ¿verdad? En ejercicio, y tienen que ser conservados de la mejor manera, ¿verdad? Tomando medidas que eviten el deterioro de este archivo notarial. Ahora, dice que no podrán deshacerse de ninguna minuta, sino en los casos prevenidos por la ley en virtud de mandato judicial, artículos 8, 9, 10 y 16. ¿No? Vamos a revisar qué señala este, esos artículos de la ley 483, ¿no? Acá está, ¿no? El, las atribuciones del director departamental, actualizar el registro, ¿no? Recibir los índices documentales, proporcionar información estadística, controlar el funcionamiento de las notarías, administrar el registro de las notarías del departamento, ¿no? Y actualizar el registro informatizado de los protocolos, ¿no? Si no mantienen, ¿verdad? El archivo notarial, si no lo mantienen en orden y bien conservado, no van a poder realizar, pues, el registro del archivo protocolar tampoco en la DIRMOCLU. Entonces, ¿qué va a pasar? Al notario, ¿verdad? Le van a hacer una responsabilidad, le van a hacer un proceso disciplinario e incluso le van a cesar en sus funciones, ¿verdad? Porque el archivo no es propiedad del notario ni de la notaría, es propiedad del gobierno central, ¿verdad? Del Estado Plurinacional de Bolivia, porque él ha dado la fe pública por medio del notario. Ahora, bueno, también hemos hablado de la garantía, ¿verdad? Hemos visto que el notario, ¿verdad? Habiendo constituido su oficina con todas las características. Además, se ha ido a vivir, ha presentado se ha presentado el examen, tiene formación complementaria, todo, ¿no? Todavía tiene que tener dinero reservado para ofrecer la garantía y la fianza, ¿no? La fianza, ¿verdad? Eh, para
eh, eh, para, ¿qué se llama? Poder cancelar, pagar, abonar las multas que provengan de las multas disciplinarias o de los procesos administrativos que me haga la DIRNO Plus, ¿verdad? Y tienes que contratar un seguro de responsabilidad civil por si acaso vos incurras en algunos errores que afecten directamente al patrimonio de tus usuarios, ¿no? Entonces, ese es otro seguro o otra garantía, ¿verdad? Primero está la fianza y luego está la garantía, ¿verdad? ¿No? Entonces, perdón, el seguro y la garantía, ¿verdad? El seguro para la responsabilidad civil y que puede ser un bien que se va a hipotecar o un monto de dinero que si es que no tienes bien te van a determinar. Y la fianza, ¿verdad? En caso de los procesos disciplinarios, multas y todo aquello, ¿verdad? A favor de la DIRNOPLU por 50 salarios mínimos. Entonces, toda esa plata, ¿quién está agarrando? El Banco Unión, ¿verdad? El, Porque el Banco Unión tiene el monopolio, pues, de los depósitos a las instituciones públicas. ¿Quieres hacer algo? Todo es Banco Unión, ¿verdad? Carnet de identidad, Banco Unión. Licencia, Banco Unión, ¿verdad? Eh, ¿Quieres, tienes que pagar alguna alícuota de la notaría, ¿verdad? Del registro civil también, para algunos servicios especiales, igual al Banco Unión, ¿verdad? Al tránsito, quieres sacar algunas certificaciones, informes, al Banco Unión. Para postular a algunas instituciones También. militares, al Banco Unión igual, doctor. Entonces, lo que pasa es que el Banco Unión como banca pública, lo que está haciendo es tener más dinero, pues, ¿verdad? Tiene su capital social y tiene el dinero que dejan las personas a manera de ahorro. Y todo eso lo vuelve una masa y lo invierte y lo presta y de eso saca utilidad, ¿no? Y también están estos depósitos que sí son de garantía, ¿verdad? O sea, tú como notario recién nombrado y posesionado, otorgas esta plata y vas a depositar en una cuenta que no está a tu nombre. Entonces, el interés no es para vos. Pero la institución, ¿qué puede hacer? Solo puede disponer de ese monto, hasta el monto que tú has depositado como garantía, los 50 sueldos mínimos, en caso de, ¿verdad?, de que pase algo, ¿no? De que te encuentren responsable por afectar el patrimonio del usuario o pues, te multen por alguna falta disciplinaria, ¿no? Entonces, si esto no pasa, ¿qué dice la norma? Eh, Cada 2 años vas a actualizar la garantía, ¿no? Vas a sacar, volver a poner, sacar, volver a poner, sacar, volver a poner, ¿no? Pero sin duda el banco ya está pues invirtiendo este monto de dinero. 100.000 bolivianos por cada notario, ¿no? 50 sueldos mínimos. 100.000 bolivianos. Y aparte los que no tienen un bien para hipotecar, ¿no? Para la responsabilidad civil, ponte otro, va a ser un monto a definir, dice por la dirección departamental. Ponte que sean otros 100.000 bolivianos. 200.000 bolivianos, ¿por cuántos notarios que funcionan en toda Bolivia? En Cochabamba nomás hay más de 100 notarios en el cercado. En Quillacoyo hay 12 o 13. En Sacaba hay 5. O tal vez creo que ya hay más, pero imagínense tanta plata que el Banco Unión tiene para invertir y para prestar y para generar utilidad, ¿no? Y cuando dejes de ser notario, ¿verdad? Cuando te aburras, así que cuando termine tu carrera notarial o en su defecto cuando te voten porque has incurrido en alguna falta, ¿qué va a pasar? Te van a devolver hasta, por ejemplo, si no se te ha visto responsabilidad alguna, ¿verdad? Económica, te van a devolver cabalito tus 50 sueldos mínimos. Nada, nada, ni un peso del interés, de las utilidades por la inversión del dinero, nada, ¿no? Ni siquiera mantenimiento del valor, porque tus 100.000 bolivianos, ¿verdad? Hace 10, 15 años, no compran lo mismo que hoy día, ¿no? Entonces, ni siquiera hay ese mantenimiento del valor. Pero, ¿qué pasa cuando tú le debes al Estado? Por ejemplo, de impuestos. Al día de pago te van a actualizar a la UFB, ¿no? Porque te van a decir eso. No se puede atender el mismo número de necesidades públicas con, tus, con tu deuda, ¿verdad? Con los 5.000 bolivianos
ahorita como si hubieras pagado hace 3 años como tenías que pagar y por eso es el mantenimiento del valor. Pero para vos no hay mantenimiento del valor, te van a devolver tus 50 sueldos mínimos y te van a despachar, ¿no? Ahora, la forma de Eso es muy injusto, doctor. claro que es, pues, pero el Estado siempre se asegura, ¿no? Ahora, la forma de devolución de la fianza será a partir de 90 días declarada la cesación previa dejación de la documentación a su cargo conforme lo regulado por la Dirección del Notariado Plurinacional, ¿no? Entonces, una vez que te cesan en tus funciones o que tú renuncias, ¿no? Ni siquiera vas a tener este acceso a tu dinero inmediatamente, ¿no? Y ya está bien que no sea inmediatamente, ¿no ve? Porque estás a cargo del archivo notarial y un montón de cosas, pero todavía, digamos, tú vas a entregar tu archivo notarial todo y van a darse un plazo para revisar que esté bien. Y recién en 90 días vas a poder hacer efectiva la devolución de tu fianza, pero es un poco difícil igual porque también hay que ir a la dirección administrativa financiera, recabar algunos sellos, todo para hacer efectiva la devolución, pero eh, así es como es, o aportas o cumples, o de plano no vas a ser notario, ni aunque seas el número uno en el examen de competencia. Así que, eh, ojo para aquellos que quieran ser pues notarios, ¿no? Que tengan siempre el dinero para poder ejercer la función, ¿no? Para poder ofrecer uno la garantía, otro la fianza de responsabilidad civil, ¿no? Además tengan para equipar su oficina y para contratar la oficina del archivo, la oficina notarial, ¿verdad? Y además para comprarse su primer lote de formularios notariales. Si no tienen todo ese efectivo, entonces todavía no piensen pues en ser notarios, que no se puede aconsejar otra cosa, ¿no? Van a perder tiempo y dinero si al final no van a tener esa liquidez para poder ofrecer todo eso. Pero si acceden, si logran acceder a la carrera notarial, es como lo que dicen nomás, pues tienen el futuro asegurado, ¿no? Solamente no tienes que incurrir en faltas y nada más los clientes llegan, ¿no? Aunque tú digas, esta notaría es vacía, ¿cómo tan alejado? Así seguramente no gana nada. Siempre ganan. Eh, yo he trabajado un tiempo en una notaría que era alejada y no venía nadie en realidad. Estábamos en el cuarto, quinto piso y además lejos, ¿no? Del centro. Pero parecía que, o sea, no venía nadie particular, así venía uno, dos, así máximo al día. ¿Qué pasaba? Que la doctora trabajaba con Incruz, ¿verdad? Haciendo pura venta de autos, permutas, traspasos, préstamos, ¿no ves? Venta con garantía del mismo auto. Y todo era hacer eso, Incruz, 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 Incruz. Despachábamos full, así, escrituras públicas al día, solo de autos, ¿no? Ahora otras trabajan con los bancos, ¿verdad? Realizan solamente escrituras públicas de préstamo y reconocimientos de firmas, de adendas de contratos y demás, ¿no? Y otros realizan todo con la sociedad en general, ¿verdad? Te dan permiso de viaje al exterior, reconocimiento de firmas, escritura pública, poder. Entonces, siempre hay trabajo en la notaría bueno, siempre hay trabajo cuando eres notario, ¿no? Y es un buen ingreso. Ahora, ¿cómo te nombran? Mediante resolución administrativa, ¿verdad? Y esta resolución administrativa, cuando tengas tu oficinita, la vas a colgar en un lugar visible, ¿verdad? Junto a tu título de abogado y junto a tu NIT y junto a tu dosificación de la última factura, ¿no? Porque si no, alguno te va eh, a fregar, incluso te pueden sancionar por no tener esos documentos visibles. Entonces, tienen que estar ahí. Ya hemos visto esto de la fianza, ¿no? Justo estábamos hablando de eso, ¿no? El incumplimiento de la garantía y la fianza por parte del profesional nombrado causa la revocatoria del nombramiento. O sea, ni siquiera vas a estar en la lista de espera de nombrados hasta que tengas tu plata.
directo te van a borrar de los nombrados y si quieres otra vez vas a tener que pasar de nuevo por todo el proceso de postulación. Y como señala acá, ¿verdad? El artículo pertinente se dice que la resolución de nombramiento va a quedar sin efecto. ¿Y qué va a pasar? Va a venir el postulante siguiente con mejor calificación, pero mucho más importante, con mejor economía, ¿no? Va a tener la plata. Ya se nos va a acabar ahorita el tiempo, entonces quedaremos ahí y en 5 o 10 minutitos volvemos para poder terminar con la lección, que ya no nos falta mucho. O si tienen... Bien, doctor. Está bien, doctor. Ok, entonces nos damos ese descanso y en 10 minutitos nos conectamos. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Listo. doctor.